Vamos a ir empezando el acto. Primeramente vamos a tener una inauguración de la jornada y posteriormente ya pasamos a la conferencia de hoy. Y en la presentación de la jornada sí quiero comentar algunas cosillas. Estas jornadas se organizan de forma conjunta por la Ilustre Sociedad de Estudios Andaluza de Estudios Históricos Jurídicos y la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba. En principio puede parecer un poco extraño, digámoslo así, que Participación Ciudadana se encargue del tema de la memoria, pero al fin y al cabo tanto la participación ciudadana como la memoria democrática no es sino dos elementos necesarios en una democracia. No hay democracia sin participación ciudadana y no hay democracia sin un recuerdo, sin una memoria de los valores democráticos de otros momentos. Estas jornadas surgen, aunque están organizadas, como digo, por la sociedad, por la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Históricos Jurídicos y la Delegación de Participación Ciudadana, surge también de la colaboración con el Foro por la Memoria, que de hecho ha ayudado en lo que es la estructura de la jornada. Las jornadas que comienzan hoy van a tener 8 sesiones. Los viernes de febrero y de marzo, que se van a celebrar aquí distintas conferencias. Hay por ahí dípticos, no sé si... no voy a detallar ahora las distintas conferencias, más luego un taller y un itinerario que estos se desarrollarán en sábado. Las conferencias de los viernes se van a desarrollar a la misma hora de hoy y en este mismo espacio. Yo no voy a hablar mucho más, simplemente comentar que como existe la idea de editar la acta de esta jornada, pues voy a pasar, espero que no se pierda, voy a pasar una hoja de asistencia para que una especie de inscripción para quien esté interesado en tener la acta cuando las actas se editen, pues tener el nombre y el correo electrónico. El taller que se realizará el día 4 de marzo, como vamos a tener que tener muy pocas plazas, también es necesario que quien esté interesado que se apunte. El taller va sobre todo orientado fundamentalmente a estudiantes, porque vamos a tener unas plazas muy limitadas. La persona que lo organiza pues habla de unos 10, poca cosa más. Entonces también está puesto para quien esté interesado que se inscriba. Tanto para la acta como para el taller, perdón, como para un certificado de asistencia, y también lo han pedido algunos estudiantes universitarios, que hará falta asistir a un 75% de la jornada. Por lo tanto, paso la hoja y ya le doy paso a Julián Hurtado de Molina, que es el otro director de la jornada. En mi caso soy el director científico, él es el director académico de la jornada, es presidente de la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Históricos Jurídicos y cronista de la ciudad. Y posteriormente ya presento, o te presento ya el tiro. Sí. Pues posteriormente intervendrá Alba Dobla, que es la cuarta teniente de alcalde del Ayuntamiento y delegada de Participación Ciudadana. Bueno, pues buenas tardes, perdonen el acuerdo que tengo. En primer lugar, agradecerles a todos su asistencia, dar las gracias al Ayuntamiento de Córdoba en la persona de su teniente alcalde, Alba Dobla, por su apoyo para que esta jornada fuera una realidad. Y decir también, como digo, agradecer la asistencia de todos ustedes. En particular, tenemos aquí al presidente del Foro de la Memoria, al presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales de la provincia
provincia de Córdoba, y a una persona también muy querida, como es la nieta de don Antonio Jaén Morente, doña Magdalena Lorrel Jaén, que ha querido también estar aquí con nosotros hoy, con motivo de venir también a ver la exposición sobre su abuelo, su ilustre abuelo. Bueno, colaboran en esta jornada junto con los organizadores, que es el Ayuntamiento de Córdoba y en concreto la Concejalía de Participación Ciudadana a través de su escuela de participación y la sociedad que represento. Colaboran, como digo, Diputación de Córdoba, que era quien patrocine la edición de la acta, y el Foro de la Memoria de Córdoba. Yo quería muy brevemente decir que esta jornada la hemos denominado como primera jornada de Historia Democrática porque queremos que tenga una continuidad de carácter anual, si es posible, en la que iremos tratando en sucesivas ediciones las etapas democráticas que han existido en la historia de nuestro país en otros momentos y por lo tanto que puedan darnos un poquito de conocimiento aún mayor del que pueda tener sobre nuestro pueblo y sobre sus movimientos sociales y políticos democráticos en otra etapa de nuestra historia. Y desde luego, cómo no, por parte de la sociedad que represento, cómo no comenzar esta serie de ediciones sobre jornadas de historia democrática sobre la memoria histórica, nuestra memoria histórica. Desde luego, la participación ciudadana es imprescindible para que esto no quede en algo reducido, erudito y excluyente, sino para que se dé a conocer a la población, al pueblo de Córdoba en este caso. Yo querría, de alguna manera, resumir en dos palabras, que a su vez reflejan dos ideas, lo que significa, en este caso para mí, esta participación con memoria o esta memoria histórica. Yo lo resumo en dos palabras: estudio o estudio histórico y reconocimiento social de las víctimas, evidentemente. Me refiero a estudio histórico porque a través de la investigación, del análisis, de los estudios, por supuesto, intentando hacerlo con rigor académico y con absoluta metodología científica, y para ello se ha llamado a los profesores y a los expertos que durante todos estos días van a ir desgranando tus conocimientos sobre la materia y tu amplia y consagrada trayectoria. Pues a través de estos estudios de carácter en definitiva histórico-jurídico podamos conseguir eso, esa participación, esa difusión y avanzar socialmente en el conocimiento de esta realidad histórica que constituye ese pasado de los grupos sociales que se vieron afectados por procesos de invisibilidad, víctimas de la guerra y de la represión, y sumarse así por parte de la Sociedad de Estudios Histórico-Jurídicos a este interesante debate historiográfico que se ha ido generando desde hace años ya, afortunadamente, para que pueda darse a conocer la verdad, porque conocer la verdad es un derecho sin límites y es además un derecho que nadie puede negar. Por lo tanto, en ello, cómo no, tenía que estar también la Sociedad de Estudios Histórico-Jurídicos de Andalucía, aunque la sede la tengamos en Córdoba. Y luego esa segunda palabra, esa segunda idea de reconocimiento social, es decir, reconocimiento social a las víctimas, rescatar y compensar del olvido a esas víctimas y reconocer algo muy importante, que aquello fue injusto. Y por tanto es necesario profundizar en el conocimiento de ello, planteando además algo también muy importante, que son los retos para conseguir este reconocimiento en el futuro. Y en ello, además, en algunas de las ponencias, pues se va a hablar de estos retos del futuro y además, en un sentido también, en otras de las ponencias, pedagógico, es decir, ese itinerario, esa escuela de participación, lo que viene a corroborar esta idea de que las nuevas generaciones, la gente joven, que esa memoria
que aún no está suficientemente rescatada, no se ha hecho suficiente justicia con ello, las nuevas generaciones tomen este relevo y tomen conciencia de eso, porque el peligro más grande que existe en todo esto es el olvido, y justamente esto es lo que cabe evitar. Estas son las dos ideas que yo, y las dos palabras con las que yo quería, pues, de alguna manera, inaugurar esta jornada, antes de decir que para ambas, es imprescindible la participación ciudadana. Y este es el motivo de que Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba esté aquí organizando esta jornada. Porque si no hay participación, como he dicho en un principio, esto quedaría en un diálogo erudito, pero excluyente y reducido. Y lo que pretendemos es justamente lo contrario, que las nuevas generaciones y la sociedad cordobesa en este caso tome conciencia del significado que tiene el reconocimiento de la injusticia y, por supuesto, la reparación de las víctimas. Muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias, Julián, y muchísimas gracias a todos y todas las asistentes, porque da una alegría inmensa ver esta sala llena. Yo quisiera empezar señalando que el Partido Popular sabía lo que hacía, sabía muy bien lo que hacía cuando cerró la Escuela de Participación Ciudadana, porque está claro que es una herramienta absolutamente necesaria para que los valores democráticos, los valores que sustentan la participación ciudadana puedan salir adelante y, en definitiva, los valores de la rebelión, de la lucha, de la solidaridad, del asociacionismo, el valor de lo colectivo. Eso es lo que pretendemos cimentar en la Escuela de Participación Ciudadana. Para eso la reabrimos, para que colectivos, sociedades, entes, organismos tuvieran un espacio donde consolidar todos esos valores y también donde enseñar de qué forma podíamos extenderlos, podíamos estructurarlos o podíamos hacer viable que otras asociaciones, otros movimientos existieran, para crear una red de solidaridad entre esos colectivos que hicieran posible que las actividades se fueran nutriendo de uno en otro, que no fuera solo papá ayuntamiento el que diera sus enseñanzas, sino que fuera el propio movimiento asociativo el que determinara cuál iba a ser la enseñanza de la escuela. Y eso es lo que ha pasado con la Sociedad de Estudios Históricos Jurídicos de Andalucía, que a pesar de lo que diga algún malévolo periódico que dice que me quedé en un lasus, es cierto, tuve un lasus porque normalmente hablábamos de la sociedad. El día ha dicho que se me olvidó, justamente enlazando con que esto era una jornada de memoria. Pero sí es verdad que hablamos en todo momento de la sociedad. Y cuando la sociedad trajo el proyecto, fue inmediatamente aceptamos el ponernos manos a la obra, porque teníamos, la verdad, muchísimas ganas de iniciar este camino de la memoria, después de algunos titubeos, pero hay que decirlo, por parte del gobierno municipal en torno a dónde residenciaba la memoria. Yo creo que la memoria residencia en muchas delegaciones, porque efectivamente la memoria hila todas nuestras instituciones, no puede ser de otra manera, ya que tenemos que partir de nuestra historia, tenemos que partir de lo que hubo anteriormente, de toda esa terrible dictadura que hizo que a otras democracias se truncaran y que determinó en cierto modo la nuestra. Si queremos huir de ese determinismo, tenemos que conocer muy bien cómo hemos llegado hasta aquí y cómo salir de este atolladero, porque ahora mismo estamos en un atolladero. En definitiva, esto tiene que constituir el primer hito de ese camino que puede llevar la escuela para que podamos
podamos culminar en otras salidas, para que huyamos de ese determinismo. Y para eso pues hay que agradecer no solo a la Delegación de Participación Ciudadana y a la sociedad, sino, como también ha dicho Julián, a la Diputación de Córdoba, que en su momento aportará, a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, que pone este lugar tan inmejorable, y también a todos los que y a todas las que vayan a participar en este ciclo de conferencias, de talleres, incluso de caminos por la ciudad de Córdoba, que se han recuperado, y que nos vaya a aportar tantísima sabiduría, tantísimo conocimiento y tantísimo debate, espero también. Agradecer al Foro de la Memoria, que también ha colaborado, a Julián Hurtado y a Miguel Ángel Peña, especialmente, que han sido pacientes con esta escuela de participación ciudadana, que primero prometía, luego quitaba y luego volvía a dar todo el ciclo, y que han sido muy comprensivos con estos pasos de colaboración mutua. Y agradecer, como no, a nuestro primer ponente, que es para mí todo un referente y todo un maestro, y al que no puedo presentar porque, según me dicen, se trae su propio presentador. Así que yo no quisiera alargar mucho más la cosa, porque sé que Paco nos va a hablar largo y tendido, como es su costumbre. Es un gusto oírte hablar, y es un gusto que haya tantas personas expectantes por oírte. Así que no lo retraso más y os cedo la palabra. Pasamos a lo que es la conferencia de hoy. Tomás ya, el ponente ya lo ha conocido por todos nosotros, Francisco Moreno Gómez, y quien va a ejercer de presentador del ponente, el también historiador de nuestra provincia, Arcángel Berna. A continuación vamos a escuchar la conferencia El franquismo inicial en el contexto de los crímenes internacionales, impartida por el historiador Francisco Moreno Gómez, uno de los referentes nacionales en los estudios sobre la represión durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Francisco Moreno comenzó a investigar sobre la provincia de Córdoba hace casi 40 años, cuando no estaba de moda eso que ahora llamamos memoria histórica. Tampoco existían en aquel momento investigaciones serias que nos acercaran al conocimiento de la represión franquista, pues toda dictadura, de izquierda o de derecha, siempre ha pretendido la manipulación del pasado en beneficio propio, y en esto el franquismo no fue una excepción. Por tanto, Paco Moreno fue un adelantado a su tiempo cuando publicó su trilogía de libros sobre Córdoba, que se inició en 1982 con la República y la Guerra Civil en Córdoba, y continuó con la Guerra Civil en Córdoba y Córdoba en la posguerra, la represión y la guerrilla. Para entender la importancia y la valía de estos libros, hemos de tener en cuenta que en España, en los años 80 del siglo pasado, prácticamente nadie, y menos los departamentos universitarios, investigaba o escribía sobre estos temas. Así, en la década que va de 1976 a 1986, solo vieron la luz en nuestro país una docena de trabajos sobre la represión. Salvo dos, que eran tesis doctorales, el resto se escribieron por profesionales por cuenta propia como Francisco Moreno, sin el amparo de ningún departamento universitario. En aquella época, el llamado espíritu de la transición defendía que era mejor no remover el pasado, pues se consideraba que recobrar la memoria de lo ocurrido fomentaba la revancha y que el único camino para la reconciliación era la imposición del silencio histórico. Con este panorama, fueron pocos los que se aventuraron a tirar para adelante, a investigar, documentarse y a publicar. Estamos hablando de unos años muy duros para la investigación histórica, en los que imperaba el olvido, había serias dificultades de acceso a los archivos y no existían políticas estatales de memoria.
A pesar de todos los impedimentos, gracias a Paco Moreno, Córdoba fue la primera provincia española que contó con los estudios más completos sobre la represión franquista que se habían publicado hasta el momento. Una de las principales novedades que aportó Paco Moreno a sus publicaciones históricas fue el uso del testimonio oral como una fuente fundamental para conocer la realidad de lo ocurrido. Los testimonios de los testigos, de las víctimas y de sus descendientes le permitieron acercarse a bastantes manifestaciones de la represión, como eran las detenciones, los abusos sexuales, los suicidios, las condiciones carcelarias, el expolio de bienes, las torturas y un largo etcétera, que no aparecen en los archivos históricos. Aquel inmenso trabajo recopilatorio de testimonios orales que ha continuado hasta nuestros días ha facilitado que en sus libros aparezca una historia viva y directa, muy cercana a los hechos que acontecieron y que se adentra en la verdadera realidad de lo que ocurrió. Los libros de Francisco Moreno sobre la República, la guerra y la posguerra en Córdoba crearon escuela, pues se convirtieron en modelos de investigación para otros investigadores y tuvieron un gran éxito de venta. Se debió a que por primera vez, de una manera seria y con rigor histórico, alguien contaba la verdad de un pasado que durante tanto tiempo el franquismo intentó ocultar. Desde su primera trilogía sobre Córdoba, la producción histórica de Paco Moreno ha aumentado considerablemente, guiada siempre, como él mismo ha recalcado en bastantes ocasiones, por un imperativo intelectual y ético, sin intereses económicos ni académicos. Esa fuerza intelectual y ética es la que le ha permitido asumir trabajos monumentales que exigen una disciplina, un esfuerzo, un rigor histórico y una capacidad investigadora desbordante, algo que no está al alcance de cualquiera. Entre su quincena y media de libros, quien haya leído obras como La resistencia armada contra Franco, 1936, el genocidio franquista en Córdoba, o La victoria sangrienta, observará que son obras tan sobresalientes, tan ambiciosas y tan documentadas que muy pocos historiadores tienen la capacidad de escribir libros como estos. En sus páginas, Paco se nos muestra como un auténtico historiador, como un luchador contra el olvido, que es capaz de dar almas a las páginas de sus libros y de levantar en ellos acta notarial de nuestro pasado. La conferencia de hoy de Francisco Moreno se va a centrar en el tema de los crímenes internacionales y de las comisiones de la verdad, un asunto que ha tratado de manera magistral en su último libro, Los desaparecidos de Franco, que se ha presentado hace tan solo unos pocos meses. En él documenta de manera pormenorizada que Franco y su dictadura incurrieron en crímenes de carácter internacional, como crímenes de guerra contra la humanidad, contra la paz, genocidio, violaciones de los derechos humanos y otros. De este asunto de los crímenes internacionales poco se ha hablado y poco se conoce en España, ya sea entre los juristas, entre los historiadores y en la sociedad en general. Así que existe una ignorancia tremenda de los tratados y convenciones relativos a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, unos derechos que fueron sistemáticamente violados por Franco y por su dictadura. Solo ese desconocimiento puede explicar que el Tribunal Supremo tenga desamparadas a las víctimas del franquismo al no permitir investigaciones legales en nuestro país que se refieran a crímenes contra la humanidad y a la justicia universal. Creo que no es casualidad que Francisco Moreno titulara su penúltimo libro La victoria sangrienta, como epígrafe de un estudio de la gran represión franquista para el Memorial Democrático de España. Y lo digo porque cuando se trata de la guerra civil, de la represión franquista y de la dictadura, en España todavía pervive con fuerza un sector social, político y judicial que defiende las políticas del olvido y de no remover el pasado, pues considera que es el mejor camino para no resucitar la revancha y para no echar por tierra el espíritu de concordia conseguido, según ellos, durante los años de la transición. Sin embargo, como bien ha señalado Paco en distintas ocasiones, habría que preguntarse de qué espíritu de concordia estamos hablando cuando en las tertulias televisivas o en otros foros el mero hecho de hablar del tema de la guerra supone el estallido de una ciclogénesis explosiva. Las llamadas al olvido en estos temas son muy graves porque implican, por un lado, que las víctimas y sus familiares nunca tendrán derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y por otro lado, suponen que la versión falseada que nos impuso el franquismo sobre lo que ocurrió durante esos años permanezca inalterable, escapando al juicio de la historia y de los ciudadanos, como si una sociedad democrática no tuviera el derecho legítimo de enfrentarse con libertad a su pasado o fuera inmadura para hacerlo.
La desmemoria solo lleva al desconocimiento, y este desconocimiento es el que permite, como terreno abonado, que pervivan en cuestiones históricas los mitos de la propaganda franquista y que los negacionistas y los enemigos de la memoria democrática puedan seguir teniendo audiencia. Por eso, para evitar que se repitan los males de nuestra historia, el conocimiento de nuestro pasado se convierte en un deber democrático imprescindible, y Francisco Moreno estoy seguro de que nos ayudará hoy a este conocimiento de manera sobresaliente. Así que muchas gracias por tu presencia y puedes comenzar tu intervención cuando lo desees. Buenas noches. Gracias, Arcángel. Es que me quiere mucho. Y bueno, la amistad suponen y saben ustedes que es fructífera. La amistad ayuda a trabajar y a producir obras interesantes. De manera que Arcángel es un historiador riguroso de la campiña de Córdoba, que ha presentado varias monografías locales de suma importancia. Entonces le agradezco mucho su viaje desde Lucena y hablamos con frecuencia y compartimos nuestras inquietudes y ya repito que es una amistad fructífera. Gracias a Miguel Ángel, a Julián, a Alba Dorlas que me han precedido, gracias a la Sociedad de Estudios Histórico-Jurídicos. Esto de jurídicos me interesa mucho, lo subrayo mucho, porque luego señalaré algunos méritos de lo jurídico en este campo de los crímenes internacionales. Gracias también al Foro por la Memoria que ha colaborado, gracias al Ayuntamiento, gracias a todos los que estáis aquí, que agradezco mucho vuestra presencia, que también es fructífera. Cuando los auditorios se llenan, pues esto redunda luego en fruto del historiador. Y gracias finalmente a la nieta de Jaén Morente, Magdalena Gorrell Jaén, que me está traduciendo al inglés el libro de 2014, La Victoria Sangrienta. Pero aparte de eso, es para mí un honor tenerte aquí, porque mi admiración por Antonio Jaén Morente no tiene límites. Es, ya te he dicho hoy, una consecuencia de la dictadura y del golpe militar, que grandes españoles y eminentes personas fueran desperdigadas por el mundo por culpa del franquismo, por culpa del golpe y por culpa de la dictadura. Bien, vamos a empezar planteando un problema muy serio, y es que a estas alturas, a los 80 años del golpe militar y de sus consecuencias, los historiadores se pregunten y la sociedad se pregunte: ¿qué hacemos con la guerra civil? ¿Cómo va a pasar la guerra civil a la historia? Me refiero a la catástrofe humanitaria. A eso que a menudo hemos llamado represión, pero que la palabra represión se queda enormemente pequeña, en realidad no nos vale. Yo llamo la catástrofe humanitaria del franquismo. ¿Y cómo va a pasar a la historia la guerra civil en este sentido? ¿Y cómo va a pasar a la historia el dictador? Cuando en el año 75 Franco acabó sus días fusilando a gente, Olof Palme, el primer ministro sueco entonces, salió a la calle a hacer una apuestación para las víctimas del franquismo. Son esos grandes hombres
que a menudo hay en la historia, cuyo recuerdo tenemos que mimar. Y entonces dijo Olof Palme: lo increíble es que esto pueda continuar, que estos asesinos del diablo puedan seguir, y durante casi 40 años han atormentado al pueblo español. Caerán en la más profunda vergüenza y humillación, y el veredicto histórico será terriblemente severo. Lamento que el veredicto no se ha producido. Está pendiente. La sociedad española, la universidad española, tienen la obligación de llegar a la conclusión final sobre Franco y el franquismo. Nuestra visión de la guerra civil hasta ahora ha sido demasiado doméstica. Hemos explicado esto siempre en clave interna, que si los odios cainitas de los españoles, tontería. La guerra civil se produce por un golpe militar y la defensa que puede hacer la media España, que puede acceder a esa defensa. En el estudio de la violencia radical franquista y en el estudio de la violencia revolucionaria, que a menudo presentamos como lo que hicieron unos y lo que hicieron otros, a ver, contando números, a ver cuántos más o cuántos menos, esto es un error. Todos hemos caído en este error. La clave de la guerra civil y de la matanza fundacional del Estado franquista no tiene nada que ver la violencia programada, influida por el contexto europeo, y la espontánea y tumultuaria violencia revolucionaria que se produjo en algunos lugares. Son diferentes, no voy ahora a decir ni cómo ni cuándo, sino que es algo totalmente diferente. No podemos hacer historia paritaria en base a lo que hicieron unos y lo que hicieron otros. Esto no nos lleva a ningún lado, porque esto nos lleva a igualar las causas de la lucha y no procede. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando vosotros oís hablar de la Segunda Guerra Mundial, con Hitler por un lado, los aliados por el otro, etc., ¿vosotros habéis oído alguna vez que se diga en algún foro, en algún lugar, que en ambos lados hicieron igual, que en ambos lados ocurrió lo mismo? ¿Esto lo habéis oído alguna vez? No. Y sin embargo, bueno, pues los aliados también destruyeron la ciudad de Dresde, por ejemplo, gratuitamente, arrojaron la bomba atómica, etc. Pero a pesar de eso, no se dice que en ambas zonas se hizo lo mismo, o que ambos contendientes hicieron lo mismo. No se ha dicho nunca, no se dice nunca. ¿Por qué? Porque ahí está de fondo la causa por la que se lucha. La causa que hay de fondo. Y otro defecto de nuestra historiografía es no tener en cuenta el contexto europeo. Lo que ocurre en Europa, el fenómeno de los fascismos emergentes, lo cual influye indudablemente en el suceso, en el caso español. De manera que, echando a un lado el error de la historia paritaria, de lo que hicieron unos y lo que hicieron otros para comprender las violencias, que si no, la violencia radical franquista no la entenderemos nunca, porque es algo totalmente diferente, y echar a un lado también ese olvido del contexto europeo que explica mucho. Un periodista me preguntaba hace poco, dice, ¿y esto de comparar la represión de Franco con la de Hitler no chirría un poco?
Bueno, pues a esa respuesta me vais a prestar atención con lo que ahora voy a decir. El pensamiento prefascista europeo, que tiene lugar en el primer tercio del siglo XX, es enormemente esclarecedor para averiguar aquella violencia radical que estalló el 17-18 de julio. En España ha habido pronunciamientos en el siglo XIX, ha habido una dictadura que incluso se la llama dicta blanda del general Primo de Rivera, en los años 20, donde nada es comparable, bueno, además que en otros golpes o pronunciamientos que hubo en el siglo XIX, violencia represiva no existió. Entonces, si no ha existido esto en la historia de España, bueno, aunque tenemos historia de grandes violencias en España, claro, empezando repasando su historia y viendo, por ejemplo, el historial de la Inquisición, de manera que en fanatismos y en torturas y en represiones y en violencias, pues la verdad es que no es que estemos sobrados, pero vaya, en cuanto a pronunciamientos militares o lo que se llama golpe militar, como los que han precedido a Franco, una violencia así no se ha producido nunca. ¿Cuál es la raíz de esta cuestión? Esa mentalidad agresiva que va creciendo en Europa en el primer tercio del siglo XX, que tiene mucho que ver no con el darwinismo que nos habla de la selección natural de las especies, sino del postdarwinismo que vino a llevar la selección natural de el apoyo a los mejores y la aniquilación de los inferiores. Aplicar eso a los seres humanos es en lo que el postdarwinismo influyó en los movimientos prefascistas europeos. Una de esas consecuencias, aparte de la escalada, llegando a la violencia de masas, la indiferencia por la vida misma, y llegar al espantoso crimen de oficina, se produce una apología de la guerra. Es una alabanza bélica que no tiene contención. Cuando el prefascista italiano Marinetti decía, ya en el año 9, en 1909, que queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, y aparece la palabra higiene, es decir, limpieza, que es un término y un concepto puramente fascista. En los partes de guerra de Franco, que me perdone este periodista que decía que podría chirriar un poco comparar lo de España con lo de Alemania o Europa, hay numerosos partes de guerra de Franco que dicen que durante varios días nuestras tropas se dedicaron a operaciones de limpieza. El término fascista de limpieza está enormemente presente en España y, lógicamente, en Europa. Un mariscal alemán ya a finales del siglo XIX, von Moltke, dice que la guerra forma parte del designio de Dios sobre la tierra y sin la guerra el mundo se hundiría en el pantano del materialismo. Así estamos. De manera que lo que se está produciendo es un eugenismo positivo, favorecer a los mejores, y un eugenismo negativo que es la agresión contra los inferiores. Y en ese sentido, bueno, primero tiene esto un sentido clínico, hospitalario, cuando el 1 de septiembre del año 39 Hitler firma el programa Action T4, que se llamó de eutanasia, para eliminar
a las personas no productivas, a los inútiles, a los dependientes, a los enfermos crónicos, y los hospitales hacían unas listas de todos aquellos enfermos o no enfermos, personas un poco, digamos, dependientes en diferentes grados. Entonces, con este motivo se fundan las cámaras de gas por el nazismo, y en el primer año y medio de funcionamiento, que es el año 40 hasta mediados del 41, son gaseados 70.274 personas consideradas vidas indignas de ser vividas. En la conferencia de Versalles del año 19, Japón propuso que se decretara y se firmara la igualdad de todas las razas, pero no se firmó porque los países colonialistas, sus intereses chocaban con el principio de igualdad de las razas. El caso es que va creciendo un discurso negativo con relación a los inferiores, a los pobres, a los proletarios, que es cuando se produce el eugenismo social. Primero eugenismo clínico, luego eugenismo racial, razas mejores y razas peores, y después el eugenismo social, donde los proletarios y los pobres reciben pues todos los dardos de la agresión. Ya estamos llegando a las proximidades de los años 30, cuando Ortega y Gasset escribe La rebelión de las masas, cuando se proclama la República y gente de la base social del país, proletarios, campesinos, pasan a ocupar lugares de responsabilidad, alcaldes, incluso diputados provinciales, y entonces los señoritos les decían aquello que os debe comer la República. Quiere decir que estos seres de la base social son los que van a recibir pues el efecto de la higiene, de la limpieza, del despiojamiento del que hablaba Himmler el 24 de abril del año 43, cuando otros, incluso científicos, médicos, gente de ciencia, empiezan a hablar de la inferioridad biológica de los pobres, y dicen que el origen de la pobreza no sería de carácter económico, sino de carácter biológico, y que los hijos heredan la pobreza de los padres, de manera que el desprecio hacia los inferiores está en la base de la criminalidad que se desata a partir del 17-18 de julio, cuando el ojo del huracán se pone en los descamisados en alpargatas, que simplemente por el hecho de serlo son aniquilados. El franquismo, esta visión de infravalorativa de todo lo que sea lo diferente a esa causa nacional, entre comillas, cuando se refieren al ejército republicano, la memoria crítica de la Inspección General de Campos de Concentración de comienzo del año 38 llamaban al ejército republicano un ejército de bellacos. Cuando Himmler visita a los 600.000 prisioneros soviéticos de la batalla de Kiev en septiembre del año 41, Himmler llega allí y los califica de subhombres y que no merecen ser alimentados, y ordena que no se les proporcione comida
y mueren de hambre allí en un valle próximo a Kiev. 600.000 prisioneros soviéticos. No fue la única vez que ocurrió. Hay una estadística de millones de prisioneros que fueron sometidos a la hambruna. Esta utilización del hambre como instrumento represivo, curiosamente, en el año 41 sobre todo, ocurre en las prisiones franquistas, también en la década de los 40, pero sobre todo en el 41, el mismo año en que se produce la gran mortandad en los campos nazis. Si veis las estadísticas, el año 41 es la gran subida de muertos en los diferentes campos, Mauthausen, Gusen, Auschwitz, etc. Ese año es el año de la gran mortandad en las cárceles franquistas por hambre e infracondiciones de todo tipo. Esta aniquilación por hambre es un invento de los fascismos, esto no es una casualidad. Hambrear a la multitud mediante dietas hipocalóricas y genocidas, lo que se llama el exterminio pasivo, que viene a decir que complete el hambre lo que no hicieron las ametralladoras. Franco utilizó a mansalva el hambre como instrumento represivo en sus campos de concentración primero, en sus cárceles a continuación, infracondiciones de todo tipo que luego veremos. Bien, eso ha sido un leve apunte del contexto europeo en el que se dicen estas barbaridades. Crímenes contra la humanidad y Franco. El concepto de crimen, o sea, la palabra crímenes contra la humanidad surge en el Estatuto de Nuremberg del año 45, que se firmó en Londres, y con él se juzgó a los criminales nazis. Pero hay quien, con relación a la retroactividad, esto se firma en el año 45, pero ya es que el Estatuto de Londres es retroactivo en sí mismo, porque pone como inicio de la fecha punible el 30 de enero del año 33, cuando Hitler sube al poder. Pero es que tampoco por esa vía se puede producir la retroactividad, porque todos los crímenes, que luego lo haremos ya, la lista que se consideran crímenes contra la humanidad, son ya delito antes de que se llegue al año 45. Y esos crímenes estaban ya prohibidos o estaban ya penalizados en los diferentes países, de manera que no se puede acudir a la retroactividad. De todas formas, hay algo curiosísimo en la conferencia de la Haya de 1899, que luego se reprodujo en la conferencia de la Haya de 1907, es la llamada cláusula Martens. Cláusula Martens, que dice: las poblaciones y los beligerantes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho internacional. O sea que la guerra no es vale todo, quedan bajo los principios del derecho internacional los beligerantes. Tal como resultan de los usos establecidos entre las naciones civilizadas, las leyes de la humanidad, esto es lo que nos interesa, y las exigencias de la conciencia pública. Es decir, que todo aquello que sea repugnante como acto sangriento y delictivo ya está contemplado en la cláusula Martens de 1899 y de 1915. Por tanto, solo con la cláusula Martens, sin tener que ir al Estatuto de Londres del 45, ya el fascismo español tenía materia, y la tiene, para ser calificado como perpetrador de crímenes de lesa humanidad. Tanto es así esto de las leyes de la humanidad, aunque no se diga crímenes contra la humanidad, que ya en el Tratado de Versalles de 1919, dos son los delitos principales que contempla el Tratado de Versalles. Me estoy poniendo un poco jurídico, ¿no? Pero es que hoy realmente le estamos haciendo
un consejo de guerra histórico al franquismo. Ya, bueno, el Tratado de Versalles. Dos son los delitos principales. Uno, actos de provocación del inicio de la guerra. ¿Franco tiene algo que ver con esto? Actos de provocación del inicio de la guerra. Esa es la primera gran acusación del Tratado de Versalles, que es con el que concluye la Primera Guerra Mundial. Segundo delito principal, las violaciones de las leyes de la humanidad, de la cláusula Martin, claro. Bueno, ¿tiene algo que ver Franco, violación de las leyes de la humanidad? Es que, claro, aquí hay que conocer lo que ha ocurrido bajo el franquismo desde el año 36. Si no lo conocemos, si no tenemos idea, pues en realidad, ¿qué es lo que pasa? Que crímenes contra la humanidad del año 45 viene a ser no un delito nuevo, sino un conjunto de delitos preexistentes, y es una compilación de toda una diversidad de lo que empieza llamándose leyes de la guerra, leyes de la humanidad y exigencias de la conciencia pública. Es un conjunto de tipificaciones, según ya os he dicho, y con la coincidencia de que esa posible retroactividad en realidad empieza el Estatuto de Londres el 1, o sea, el 31 de enero del año 33, que también le pilla a Franco. O sea que el Estatuto de Londres del año 45 también le pilla porque se fija el año 33 como fecha punible. Queda claro, pues, que no es un crimen nuevo, que es un conjunto de crímenes preexistentes. No tendríamos que abundar más en ello, sabiendo que el franquismo, el golpe militar, es un plan preconcebido que incluía el uso de la violencia como elemento básico de su ejecución. En definitiva, ya toda esta teoría de los crímenes de lesa humanidad que han pasado al Código Penal español en 2003, pero también hay explicaciones que dicen que el hecho de que un crimen se incluya en una fecha no quiere decir que sea no considerado en fechas anteriores cuando se trata de crímenes flagrantes. Bueno, el Estatuto de Roma del 98, que es hoy el que predomina, es el que hace ya la relación definitiva de los crímenes contra la humanidad. Asesinato. Ustedes vayan pensando en Franco, si ha cometido algo de esto. 1, asesinato. 2, deportación, traslado forzoso o exilio forzado. Encarcelamientos masivos. Van pensando en Franco ustedes. Tortura. Fue sistemática, no se escapó nadie de las palizas tremendas. Todos los consejos de guerra se sustanciaron mediante la tortura. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, es el republicanismo, el obrerismo, el campesinado, los de abajo, jornaleros, pobres, republicanos, y bueno, luego las élites gobernantes y las élites culturales. 6, desaparición forzada de personas. ¿Ha causado Franco alguna desaparición y el franquismo alguna desaparición forzada de personas? Y 7, actos inhumanos causantes de grandes sufrimientos. Aquí nos despacharíamos largamente, sin olvidar el aceite de ricino, con el lacito en la cabeza, paseando a las mujeres por las calles tras la aplicación del aceite de ricino, pelar a las mujeres, matarle a los seres queridos, y estando aún el cuerpo caliente las mandaban llamar para que limpiaran y fregaran la plaza o los locales de Falange, y las veían por la calle. Vas a seguir el mismo camino que tu marido.
y las mandaban a limpiar. Esto se llama asistencia psicológica. Cuando se produce una desgracia, ustedes oyen ahora hablar en la televisión de que ante tal desgracia se tuvo lugar la asistencia psicológica a determinadas personas. Bueno, pues esta era la asistencia psicológica que aplicaba Franco. Dejamos esto ahí. Bueno, en esa sentencia contra Garzón del Tribunal Supremo, que es la sentencia 101 de 27 de febrero de 2012, se dice que en España, o el franquismo, como Garzón apuntó a crímenes contra la humanidad, no hubo crímenes contra la humanidad. Eso lo ha negado la Audiencia de Córdoba, lo ha negado el Tribunal Supremo, por cierto, cuando estaba presidido por aquel Carlos Díbar, que tuvo que dimitir y tal, porque se gastaba el dinero público en Marbella los fines de semana. Creo que es este el que estaba presidiendo cuando la sentencia contra Garzón. Que Garzón tampoco acusó, porque en el auto del 16 de octubre de 2008 tampoco acusó directamente de crímenes contra la humanidad, sino que acusó de desapariciones forzadas, porque vosotros sabéis que ahí no hay posibilidad de prescripción o de retroactividad, porque la desaparición forzada empieza a contar desde el momento en que se encuentra el cadáver, y como entonces estaban produciéndose las exhumaciones, pues ahí no había peligro que fallara. Entonces Garzón acusaba así: por el delito de desapariciones forzadas en el contexto de crímenes contra la humanidad. O sea, ni siquiera Garzón se atrevió a acusar al franquismo por delitos contra la humanidad, sino que dijo en el contexto de crímenes contra la humanidad. Bien, ahora genocidio. Aquí ya sí que, si lo anterior lo han negado, lo de genocidio ya no te quiero contar, pero vamos a ver, vamos a comprobar un poco. Aunque claro, el formato de la charla tiene que ser forzosamente breve. El genocidio, bueno, en España en realidad una línea de investigación de genocidiología en las universidades no ha ocurrido. No hay línea investigadora sobre el genocidio en la Universidad Española. No la hay, lo repito, no existe. De tal manera, tengo aquí para que lo veáis, la obra de interés para la humanidad de Rafael Lemkin, donde un jurista polaco que huyó de Polonia en el año 39, se refugió en Suecia y de allí pasó a Estados Unidos, que es el que acuñó el término genocidio, y en esta obra resume lo que fue la labor de toda su vida, porque hay personas que nacen con un destino, y el destino de Rafael Lemkin fue esta obra. Esta obra no se ha traducido nunca en España. Esta edición que yo tengo aquí es de Buenos Aires, de 2008. Se titula El dominio del eje en la Europa ocupada. La terminó en el otoño del año 43 en Estados Unidos y se publicó en el 44. Y aquí es donde aparece toda su teoría sobre el genocidio y los crímenes que deben ser objeto de la justicia universal. Tan no se ha traducido nada de esto en España, en realidad se ha traducido el capítulo 9 en 2015, o sea, ayer, por Antonio Elorza, de Universidad, que es el único que ha escrito en dos ocasiones 2 artículos más un librito sobre en el que traduce el capítulo 9 de Rafael Lemkin. Eso es lo que tenemos en España sobre el genocidio. La Universidad Española
al margen de los grandes contenidos internacionales sobre estos delitos imprescriptibles. Este libro, El dominio del eje en la Europa ocupada, viene a plasmar la gran preocupación de Lenkin, que era que se produjeran grandes crímenes dentro de un Estado y se dijera que es un asunto interno, que eso compete solo al gobierno de ese país. Entonces, buscando la justicia universal, que el criminal pueda ser detenido, juzgado y castigado dentro y fuera de ese país donde ha cometido el genocidio, es todo lo que le lleva, la búsqueda de la justicia universal es todo lo que lleva a fraguar el delito de genocidio. Ya en el año 33 presentó una ponencia en un congreso que se celebró en Madrid en el año 33, una ponencia sobre el problema de la justicia universal y los crímenes ocurridos dentro de los estados, pensando sobre todo en el genocidio armenio de Turquía contra los armenios en 1915. Y pensando luego también en el caso judío en el año 33, todavía no había ocurrido. Entonces el dato que él tenía era cómo los judíos eran perseguidos en la Europa avasallada progresivamente por el nazismo. Y ahí él usó dos palabras que no eran todavía genocidio. Usó la palabra barbarie para referirse al genocidio, a la matanza masiva, y vandalismo para referirse a la destrucción de las obras de arte. En la de barbarie dice: acciones de exterminio contra actividades étnicas, religiosas, contra colectividades étnicas, religiosas o sociales, cualesquiera que sean los motivos políticos o religiosos, por ejemplo, acciones para arruinar la existencia económica de los miembros de una colectividad y toda clase de manifestaciones de brutalidad, etc. No es la matanza solo, el genocidio, ¿no? Y luego el vandalismo, la destrucción de obras de arte. En el genocidio, él habla de una pluralidad de acciones, no es solo una acción, matar y ya está, una pluralidad de acciones que yo, en mi libro La historia sangrienta, he llamado multirrepresión. No es una sola cosa, es la exclusión social, es la humillación, es la tortura, son las ejecuciones, es el miedo, es el robo de niños, es el trabajo esclavo, es todo ese haz de cosas que yo he llamado multirrepresión. Él llama pluralidad de acciones contra un individuo, no por ser individuo, sino por ser miembro de una colectividad. Entonces, el primer paso del genocidio es la destrucción de la identidad nacional del grupo o colectividad. ¿Cómo se destruye la identidad republicana? Y, segundo, imponer la identidad del opresor, el nacional sindicalismo o nacional socialismo, es decir, el fascismo puro y duro, quitar la ideología de los oprimidos e imponer la ideología de los opresores. ¿Ha ocurrido esto durante el franquismo? Y por último, dos condiciones imprescindibles para que se produzca el delito de genocidio. Una, que exista un plan de aniquilamiento, de castigo. ¿Ha ocurrido esto en el franquismo? Las proclamas de Queipo, de Yagüe en Marruecos, de Mola, incluso de Franco, de Gonzalo de Aguilera, tal vez veamos una. Segundo, la existencia de un grupo determinado
la discriminación de ese grupo, la delimitación de ese grupo para que contra él vaya la agresión del opresor, del perpetrador. ¿Existe este grupo determinado en España, delimitado? Pues es el republicanismo, es el obrerismo, es una clase social, son las bases que sustentan a la República, son las élites gobernantes de la República o las élites culturales. Cuando se matan a Federico García Lorca, no es ni por esta tontería ni por la otra tontería, es que es un icono de la cultura republicana. Cuando en Córdoba se elimina a José María Alvariño, poeta, al escultor Enrique Moreno el Fenómeno, al director del Conservatorio Aurelio Pérez Cantero, a 42 maestros de escuela que son, y varios de la escuela normal que son eliminados en Córdoba. Cuando se mata a Rogelio Luque, que era poeta, el padre de los Luque, de la célebre librería, cuando se echa al exilio gente valiosísima, numerosísimo plantel de gente valiosa, se está, como Antonio Jaén Moreno, se está eliminando a las élites culturales de la República. Por eso muere Federico García Lorca. No por esta tontería ni por la otra tontería. Hay él en esta obra, en el capítulo 9, el dominio del eje sobre la Europa ocupada, capítulo 9 habla de 8 técnicas de genocidio. Yo voy a mencionar solo 3 o 4 para no alargar demasiado. Está el genocidio físico, que es, primero, pone 3 tipos, es la eliminación propiamente dicha, el genocidio físico. Y hay 3 tipos. El primero es matar. El primero es matar, asesinatos masivos. Vamos a ver, página 280, eliminar. El mariscal alemán von Rundstedt, de la Academia de Guerra del Rey, en 1943, esto lo cita Lenkin, dice: uno de los grandes errores de 1918 fue respetar la vida civil de los países enemigos. Estamos por consiguiente obligados a destruir al menos 1/3 de sus habitantes. El único medio consiste en organizar la subnutrición, que en este caso es mejor que las ametralladoras. ¿Qué cosas dicen los alemanes, verdad? Pero, ¿y los españoles? A ver, página 232. Dirán algo parecido los españoles. Gonzalo de Aguilera, capitán terrateniente de Salamanca, delegado de prensa de la oficina del Generalísimo. El cordobés Sánchez Guerra, Rafael Sánchez Guerra, que era del gabinete de Azaña, lo llamaba su excelencia el criminalísimo. O sea que yo no me invento nada. Vamos a escuchar a Gonzalo de Aguilera en una entrevista con un periodista extranjero, que reproducen varios autores, lo tenéis en la página 232, del gabinete de prensa de Franco en Burgos o Salamanca, da igual. Es representante del gabinete de prensa. Le dice al periodista: tenemos que matar, matar y matar, ¿sabe usted? Son como animales, es al periodista norteamericano John Whitaker, son como animales, ¿sabe? Y no cabe esperar que se libren del virus del bolchevismo, hoy se diría el virus del populismo.
Al fin y al cabo, ratas y piojos son los portadores de la peste. Aquí tenéis la calificación de los inferiores. Subhombres, ratas y piojos, ejército de bellacos, que decía Franco. Ahora espero que comprenda usted qué es lo que entendemos por regeneración de España. Nuestro programa consiste en exterminar 1/3 de la población masculina de España. Pero hombre, esto del tercio me suena a lo que he leído antes, del mariscal alemán. Con eso se limpiaría el país y nos desharíamos del proletariado. Esto me suena al posdarwinismo, de la infravaloración de los inferiores. Además, también es conveniente desde el punto de vista económico. Esto se dice en España, y ahora el periodista que hace unos días me preguntaba, que chirriaba un poco la comparación de lo ocurrido en España con lo ocurrido en Europa, me parece a mí que no vamos mal encaminados. Primero son los asesinatos en masa en el genocidio físico. Segundo es la eliminación por hambre, infraalimentación. Se trata de las dietas hipocalóricas, la subalimentación. Hemos puesto el ejemplo de la batalla de Kiev, de los 600.000 prisioneros soviéticos. Hemos puesto el ejemplo de las prisiones franquistas en el año 41, la gente muriendo de hambre a mansalva. No voy a leer una cita que tenía aquí. Es que en Córdoba, de 3.500 presos que hay en la cárcel en los años 40, sobre todo en el año 41, 3.500, mueren 756. Es que esto es Auschwitz. Claro, lo de Franco es que lo que son miles en Franco, en Hitler son millones, y esto nos desnorta un poco. Efectivamente hay una diferencia cuantitativa y tal, pero los argumentos, vaya, a mí me parecen enormemente concluyentes, no sé. Ves que en Sevilla son 886, en la cárcel de Toledo 680, en el puerto de Santa María mueren 78 muertos al mes, en la isla de San Simón, en Pontevedra, a donde es que esto es nazi, lo que ahora voy a decir es nazi, es puramente fascista europeo. Allí mandó Franco a los sexagenarios, a los mayores de 60 años. Allí muere el 30,06% de todos los presos en la isla de San Simón, allí a gozar de... Porque luego Franco tenía otra cosa, una predilección, bueno, esto lo diré después, por el norte de España, por las prisiones del norte, allí además del hambre, buenas dosis de frío. Esto en cuanto al genocidio por hambre, que estamos en el genocidio físico, y en tercer lugar el maltrato de la salud. No solo por la subalimentación que ya hemos citado, sino también por el frío, la falta de ropa de abrigo, la falta de higiene y la falta de asistencia sanitaria. Aquí estaban mezclados los tuberculosos con el tifus exantemático, que fue enorme en todas las prisiones, con las enfermedades infecciosas, sobre todo del aparato respiratorio. Los tenían a todos mezclados, el hacinamiento, y entonces la sanidad en las cárceles franquistas como en la europea, que también tengo una cita donde se había aconsejado por los nazis que se mezclaran los infecciosos con los que estaban sanos para que así se produjera la mortandad consiguiente, pero voy un poco más rápido. Esa predilección de Franco por las prisiones del norte tiene un afán represivo a través del frío.
la de Burgos, la de Palencia, Santoña, la prisión de San Simón que hemos dicho antes. En Palencia fue donde enfermó Miguel Hernández. San Pedro de Cardeña, que es donde estaban los brigadistas internacionales presos, en San Pedro de Cardeña. Campos de trabajo del norte, que había muchísimos, la prisión del fuerte de San Cristóbal en Navarra, donde no veían el sol, solo veían, o sea que no veían ni casi la luz del día, Santoña. Y luego las prisiones de mujeres, que sobre todo son famosas las del norte, Durango, Saturrarán, las de Segovia, el penal de Cuéllar. El penal de Cuéllar tiene grados bajo cero, casi siempre. Chinchilla, en Albacete, además de Albacete. A los mendigos hizo Franco un campo de concentración para mendigos y los mandó al campo de las Arenas en la Algaba, Sevilla. Murieron la mitad de los internados, el 50%. Y hay una cosa curiosa que coincide con las prisiones de Hitler, y es que los médicos que hay tanto en los centros de reclusión nazis como en los de Franco son los propios presos, que eran médicos, son los que dedican a la asistencia de los demás. Luego viene el genocidio económico. Es que no es solo matar, es arruinar las posibilidades económicas de los vencidos o de los oprimidos, la destrucción de esas bases de subsistencia, reducir la vida de las personas a la lucha por el pan, convertir los bienes de los vencidos en expolio y botín de guerra. Es lo que hacen los nazis y es lo que hace Franco. Y una política arbitraria respecto a la regulación del comercio. No vamos a abundar con las concesiones de los estancos durante el franquismo, a los escautivos, a los... todas estas. Y luego está el genocidio cultural, que es la destrucción, porque la cultura es, en cierto modo, o en gran parte, la identidad cultural de los pueblos. Entonces, el destrozo de la identidad cultural del oprimido, el uso de su idioma, que los nazis fueron prohibiendo en toda la zona de países ocupados, la prohibición del estudio de las humanidades, y solo se permitían enseñanzas técnicas. Qué curioso, las humanidades prohibidas por los nazis. Hoy día damos nosotros gran importancia a las humanidades, la historia, la literatura, la filosofía, el arte, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si nos vamos a parecer a los nazis, que prohibían el estudio de las humanidades. ¡Qué cosas tan curiosas! Esto es el genocidio cultural y la eliminación de las figuras más representativas de la historia de los pueblos. Sobre todo, la destrucción de libros y bibliotecas. En mayo del año 33 se produjo en Alemania la gran oleada de hogueras de libros, primero en la Plaza de la Ópera en Berlín, en Colonia, en total 22 ciudades como mínimo en ese. Luego continuaron después del mes de mayo del 33. Hay un relato de cómo cuando ocuparon Polonia los nazis llevaron a una hoguera toda la biblioteca talmúdica de los judíos de Varsovia, y toda la población judía fue a llorar allí, ver arder los libros que eran la identidad de su pueblo. Y entonces hay un momento en que los soldados nazis se sienten un poco cohibidos y como en inferioridad de condiciones, entonces mandan llamar a la banda de música y a los tambores del ejército, y a tamborrazo que te crió
lograron hacer o que no se oyera el llanto de los judíos por sus libros. ¿Habrá ocurrido algo parecido en España? No. Se dieron varios decretos por hablar solo de Córdoba, para recoger todos los libros llaman de pornografía. La historia de Jaén Morente, por ejemplo, está incluida en los libros pornográficos. Malsanos y difusores de doctrinas disolventes. Entonces, en la corredera hicieron una gran colección de libros y los quemaron en la plaza de las Tendillas. Pero la biblioteca de Jaén Morente, que fue arrasada, no estando él en Córdoba, claro, habiendo sido declarado hijo maldito y todas aquellas historias, pues también ardieron en la plaza de las Tendillas. Y allí ardió un borrador que él tenía de una obra magnífica, muy novedosa, que era la historia del ducado de Belalcázar. Ardió en las Tendillas, no había copias y allí se perdió todo eso, además de muchas cosas que hoy acabo de enterarme por su nieta, que Jaén Morente tenía una librería en el número 14 de la plaza de las Tendillas que se llamaba la librería Hesperia. Supongo que entre esa librería y su casa particular de Jaén Morente, en la calle Juan de Mena, entonces, pues se organizó la hoguera de los libros de Jaén Morente, pero no es la única hoguera. En el Boulevard del Gran Capitán, siendo testigo José López de Gavilán, que lo cuenta él en su libro de memorias, ardió y presenció él otra hoguera de libros, y esto estamos hablando solo de Córdoba. Luego extiendan todo esto al resto de España y díganme si chirrían o no las comparaciones entre España y el nazismo. El genocidio biológico, por decir algo, yo lo había descartado. Digo, no, el genocidio biológico en España no. Pero claro, empiezo a estudiar aquí un poco lo de Lenkin, que habla del genocidio biológico, y viene a decir que el genocidio biológico es el entorpecimiento de la vida familiar y la influencia en el índice de natalidad, por lo tanto, y luego en el índice de supervivencia de los niños. Entonces, ¿qué ocurre? A partir del año 36, pues se produce la dispersión de las familias se desestructuran y se separan los hombres de las mujeres. Que esto es lo que hacen los nazis, mandar las mujeres a los campos y a los hombres a los trabajos forzados. En España, al menos desde el año 36, porque luego se encadena esa separación con las prisiones, los campos de concentración en España, y se concatena pues con el trabajo forzado después, de manera que hasta el año 46 muchísimos hombres no volvieron a sus hogares, y luego incluso quedando libres tampoco pudieron volver, porque vosotros sabéis que existía la pena de libertad condicional con destierro y había que estar a 250 kilómetros de su pueblo o lugar de residencia. Entonces todo esto influyó enormemente en el empobrecimiento del índice de natalidad en España y de la supervivencia de los niños, porque a todo eso se sumaban los efectos del hambre. Yo veo muchas similitudes, siempre guardando la magnitud de las escalas entre lo ocurrido en España y lo ocurrido en el nazismo. Franco, digámoslo abiertamente, esto no se dice en el mundo universitario. ¿Por qué no se dice? No lo sé. La explicación del genocidio primero no se conoce, porque este libro del genocidio no circula, al menos hace un año, no sé si después de un año ha empezado a circular, en la
en las facultades de historia. Sí que los juristas han sido más avanzados, y ahí está Garzón, José Antonio Martín Pallín, Joaquín Bosch, Jiménez Villarejo, Juan Méndez, Ramón Sáez, Araceli Manjón. ¿Tenemos qué? Araceli Manjón Cabeza. Eso es. Tenemos una docena, habrá más, yo no pretendo ser exclusivo tampoco, pero los juristas en estos temas van por delante de los historiadores. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos temas no pertenecen al pensamiento dominante en España. Estos temas no pertenecen al establishment, y la universidad, que Zeus me perdone, y también Palas Atenea, que me perdonen, pero la universidad suele moverse no en el pensamiento periférico, sino, vamos a llamarlo, o tangencial, sino en el pensamiento central dominante y en el establishment que prohíbe estas cosas. Entonces, yo creo que un intelectual digno de tal nombre debe tener un pensamiento libre, el libre pensamiento, la libertad de cátedra, la libertad de examen, la libertad de interpretación, la libertad de análisis al margen de los esquemas establecidos, porque si no sería un intelectual que se mueve en el caldo de cultivo del pensamiento dominante, que es acrítico del establishment, es un intelectual castrado. Y España, la ciencia, necesita toros y no bueyes, tomando yo esta idea de Miguel Hernández. No quiero ofender a nadie, no quiero maltratar a nadie, sino que simplemente expreso mi estupor personal. La Universidad Española, tampoco quiero yo dar palos gratuitamente, más bien lo que pretendo es estimular, un poco como provocar el acicate. A duras penas entró en los temas de la guerra civil, sobre todo este de la catástrofe humanitaria, porque otros temas sí, el Pan Badajoz, los pantanos, la economía del régimen, los partidos del régimen, pues se estudia. Pero esto de la catástrofe humanitaria entró tarde y mal en la universidad. Y yo os puedo decir ahora que entró poco, así un poco forzadamente, el tema de la catástrofe humanitaria, llamado, con la palabra represión, eso de la represión, que a mí ya no me sirve eso, aunque lo hemos utilizado tanto. Se puede decir, y yo hoy día, porque estoy un poco al tanto de lo que va ocurriendo en las facultades, lo que se va publicando y todo esto, hoy día ya este tema ha salido de la universidad. Ya de catástrofe humanitaria, de matanza fundacional del franquismo, la llamada represión, esto ya no se estudia. No sé, a ver si tengo conocimiento de alguna universidad con que me dé alguna sorpresa en este sentido. Que me perdonen, que no pretendo ofender, sino más bien plantear una duda muy seria. Franco, digámoslo, cometió un genocidio que yo llamo suficiente. Suficiente no quiere decir masivo a la manera de Hitler, sino suficiente. Es decir, Franco mató a todo aquello que él consideró necesario y suficiente matar para invertir en terror y en prolongamiento de su dominio durante 40 años. Él mató todo lo que consideró necesario, no se privó. Eso es el genocidio suficiente. Luego Franco practicó el genocidio disperso. Es decir, Franco no concentró a todas sus víctimas en una fosa aparatosa y luego venir las máquinas excavadoras arrastrando esqueletos y cadáveres para que esto saliera en la prensa internacional y se formara el escándalo respectivo. No.
Franco fusiló en todos los lugares según le pareció suficiente y oportuno. Organizó grandes matanzas, las organizó más pequeñas, pero de todas ellas, en todos los rincones de España, se desprendió la suficiente cuota de terror y de miedo. Y luego el genocidio diferido en el tiempo. No fusiló en un solo día, en 3 días o en un mes también, de manera que hubiera dado para artículos de la prensa internacional. No se enteraba nadie en Europa. No se enteraba nadie de cómo se moría calladamente cada día, cada noche, cómo circulaba el camión de la muerte cada noche por Córdoba, por las principales ciudades. No se enteraban en Europa de lo que ocurría aquí. Diferido al menos en 15 años, desde el año 36 al año 50, porque todos los crímenes de la ley de fugas, de lo que yo llamo el trienio del terror del año 47 al año 49, es que en el año 50 se aplicaba la ley de fugas y se fusilaba sin proceso, por ejemplo, en la comarca de Nerja. En el año 50 ya, aquí en Córdoba el furor fue en el año 48. Entonces, tenemos genocidio en España en toda la zona de la retaguardia franquista, separado de lo que es las consecuencias del frente de guerra, porque esto se va a llamar crímenes de guerra. Entonces, genocidio ocurre, y hay que entenderlo, desligado de lo que son los fenómenos de la guerra. Entonces, todo lo que es la retaguardia franquista, y luego cuando esa retaguardia se convierte en total de España a raíz de la victoria, pero durante la guerra, pues lo que la matanza callada de Cádiz, de San Fernando, la matanza de Sevilla, de Córdoba capital, es que en Córdoba capital se cargan a 4.000 personas durante la guerra y a 782 en la posguerra. Es que se dice pronto, es que era todos los días, era todas las noches. Bueno, eso está explicado en mis libros, no lo voy a repetir ahora. 4.000 personas es la mitad de Srebrenica, que son las 4 únicas condenas que se han producido por genocidio en el mundo por los tribunales europeos. Han sido 2 contra criminales de Ruanda y 2 contra criminales de Srebrenica. Bueno, pues solo Córdoba tiene la mitad de Srebrenica. Solo Córdoba. Ahora pónganse a sumar Puente Genil, Baena, Palma del Río, Fuenteovejuna. Que lo de Palma del Río no. Todo eso está en mis libros. Darles un repaso, supongo que se lo habéis dado y lo sabéis, además quizás esté yo incidiendo innecesariamente. Badajoz, Llerena, Zafra, Cáceres, Salamanca, Zamora, Burgos, Palencia, Galicia, parte de Asturias, Navarra, el genocidio de Navarra de 3.400 y pico personas. Eso es una historia. Zaragoza capital, Soria, Logroño, todo eso son lugares de genocidio. Lugares de genocidio. Cuando ponemos estos letreros de lugares de memoria, eso se queda incompleto. Hay que decir de qué es la memoria. Lugares de memoria de genocidio. Hay que añadir esto ya sin tapujos. Es que es así, es que no tiene vuelta de hoja. Yo lo estoy explicando. Genocidio en toda la retaguardia franquista durante la guerra y en España entera a partir del 1 de abril.
En el año 46 se aprobó la primera resolución sobre el genocidio, que lo decía muy bien, decía por motivos religiosos, raciales o políticos o de cualquier otra naturaleza. En el año 46 se aprobó una resolución, pero luego vino ya la convención, que fue en el año 48 y se aprobó en París el 9 de diciembre del año 48, un día antes de la aprobación, también en París, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue el día 10, pues el día 9 se aprobó la convención para la prevención y castigo del delito de genocidio, estando presente Raphael Lemkin, en fin, de una manera que narro en mi libro, pero ya muy restringido, porque pusieron a muchos entorpecimientos. Inglaterra, que era partidaria, que después de juzgar a los nazis en el año 45-46, pues que ya no había que insistir más sobre este tema, y luego el tema de por motivos políticos lo prohibió la URSS y algún otro país. Entonces, por las restricciones políticas de los estados, quedó todo reducido a por motivos raciales o étnicos y religiosos, que ya eso se refería solo al caso judío. Tan restrictiva fue la aprobación así que quedó descontento gran parte del listado internacional, y entonces de esto se dio cuenta la ONU en el año 84 y fue cuando encargó a Benjamin Whitaker la redacción del llamado informe Whitaker, que está aquí también al final del libro, que es un replanteamiento, una ampliación y una puesta al día del delito de genocidio, porque si no, no se aplicaba a nadie, que está vigente desde el año 51, pero hasta 1999 o 98 no se hace la primera sentencia sobre genocidio. Entonces el informe Whitaker amplía, da el motivo político, da el motivo del medio ambiente, que se llama ecogenocidio, y da muchas cosas interesantes, y se recogen los argumentos de Francia del año 48 que no fueron aceptados. Por ejemplo, como no se aceptaba lo de motivo político, Francia quiso poner motivo de opiniones, que tampoco lo aceptaron, pero en el informe Whitaker sí que se acepta, porque decía Francia que mientras en el pasado los crímenes de genocidio se cometieron por motivos raciales o religiosos, era evidente que en el futuro se cometerían principalmente por motivos políticos. Y el informe dice que la mayoría de los casos de genocidio tienen por lo menos algún matiz político, y un número considerable de matanzas en masa de los nazis fue de índole política. Y finalmente hay una curiosa observación del informe Whitaker del año 84 que nos viene de perlas contra los revisionistas, los equidistantes, que hoy día ya el mundo, gran parte de la sociedad, el mundo académico por supuesto, ya es equidistante. Ya no esperéis. La equidistancia consiste en estar más cerca de un lado que del otro. No es estar a la misma distancia de ambos polos. Es la definición, se me ha ocurrido y la vengo repitiendo con frecuencia. Equidistancia consiste en estar más cerca de un lado que del otro. Dice el informe Whitaker, se lanza contra las tentativas de volver a escribir la historia con objeto de falsear los hechos o bien glorificarlo, de lo que hay ejemplos en más de un país en la actualidad. No se refería a España, pero lo podemos referir nosotros a la Fundación Francisco Franco, a la etcétera, 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 que glorifican los hechos de... Y termino con los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra son dos. Uno, el maltrato y fusilamiento de prisioneros. Y dos, el arrasamiento de civiles en el contexto de una acción bélica. El maltrato de prisioneros y el fusilamiento de prisioneros estaba severamente prohibido por una larga trayectoria de legislación internacional, que es mucho más amplia que en lo de genocidio y mucho más amplia que en lesa humanidad. Desde la Convención de Ginebra de 1864, luego la del 68,
luego las conferencias de 1899 y 1907, luego el Tratado de Versalles de 1919, luego las convenciones